¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches en este 15 de septiembre. Con un poquito de gripe, pero contento de dos cosas. Uno, de celebrar el aniversario de la independencia del país, pero otra y no menos importante, que sí se da por primera vez, el aniversario ya viene unos años, es que el Tribunal Supremo Electoral definitivamente ha dicho cuáles son los candidatos que pasan a la segunda vuelta. Pasa el binomio liderado por el señor Jimmy Morales y el segundo binomio será el que preside o tiene como presidenta o candidata a presidencia a la señora Sandra Torres. Definido esto, ahora empieza un proceso de competencia, de campaña electoral, de segundas partes para ver quién será el triunfador el 25 de octubre. No vamos a hablar de eso, pero sí de cómo queda reconfigurado el Congreso, el poder en el Congreso a raíz de los diputados que tanto sacara líder como Unidad Nacional de la Esperanza, o el Partido Todos, o el Partido Patriota, o algunos más. ¿Qué ha ocurrido? Y esas alianzas que algunos comienzan a comentar. Con nuestra compañera Silvia Jereda, como todos los martes, hemos invitado a dos diputados y a un analista. Nos referimos al señor Edgar Agsip, que es diputado independiente. Señor Edgar, buenas noches. También a don Roberto Alejos, diputado del Partido Todos y jefe de su bancada. Roberto, buenas noches. Y como analista, a José Carlos Sanabria, coordinador del área política de Asís. Pues doña Silvia, entrémosle que tenemos tres y dámosle dinámica a la conversación. Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Yo quisiera empezar con Roberto, apelando a su antigüedad, me refiero como presidente del Congreso y por los muchos periodos que ya lleva ahí. Hay una recomposición definitiva de fuerzas que al menos eso parece el pastel electoral, nuevos agentes, por llamarlos así, o diputados que no habíamos visto anteriormente, una bancada todos fortalecida, una bancada de líder mucho más comprimida y pequeña, al igual que la del Partido Patriota, igual la de la UNE. Vemos a Jimmy Morales entrar con una fuerza relativamente nueva. ¿Cómo se espera que sea el 2016? Roberto, en su experiencia, ¿qué podemos prever con los que están entrando, los que se están quedando y también una nueva generación que hoy llega? Buenas noches otra vez. Gracias, Silvia, Pedro, los compañeros. Brevemente, empieza mañana el tema. Ya mañana la bancada líder no es la misma bancada. Ya vamos a encontrar una bancada diferente, desilusionada. Hay 20 diputados que no repiten de esa bancada actual, que están ya, se hacían probablemente en el Ejecutivo y no van a estar en el Ejecutivo, que ya su actitud el día de mañana, cuando tenemos que escoger o elegir vicepresidente de la República, va a ser otra. Eso hay que esperar a ver el día de mañana cómo llega esa bancada líder, una bancada patriota sin dirección, porque indiscutiblemente quienes dirigían a la bancada no están en posibilidades de dirigir nada en estos momentos, y quienes tenían temporalmente la dirección no se han reelecto. Entonces, ya empezando por esos dos temas, ya mañana en el Congreso hay una recomposición de fuerzas donde el peso de las candidaturas a la presidencia ya no es tan importante como lo era hace apenas unos días o la semana pasada, donde fueron capaces de detener la elección vicepresidencial. Lo que viene va a depender de las negociaciones, de hacia si las bancadas se logran mantener compactas, que lo veo difícil en el caso especialmente de Patriotas y de la bancada líder, y sobre todo es un Congreso obligado a la negociación, porque hoy se acabó cualquier otro tipo de componendas en el Congreso. La población está con los ojos encima, está cualquier cosa que haga un diputado o diputada va a ser juzgado de forma inmediata. Son 70 nuevos y nuevas, la vez pasada fueron 90, pero si no cambia la actitud no cambia nada. Esos 90, la mayoría no se religió, y esperamos que estos 70 lleguen con una actitud totalmente nueva y diferente, sobre todo de mucho diálogo y negociación. Diputado Agsip, tenemos, creo que como tema clave, pero no sé si comparte usted esta percepción, el presupuesto. Y quizá otros temas. ¿Qué se puede sacar, si se puede sacar algo de agenda de aquí a final del año? ¿Cómo lo evaluaría usted? Bueno, definitivamente el Congreso a partir de mañana no es el mismo. Las fuerzas políticas y las de partido variaron por el mismo resultado, y el presupuesto va a ser un tema yo espero, de mucho debate. Creo que las cosas son totalmente distintas, da ese despertar de la ciudadanía y la fiscalización que la ciudadanía espero mantengan en función de los actos políticos. Pero el tema del presupuesto hay un
factor que no hay que dejar de un lado. La Comisión de Finanzas, que es la que debe dictaminar el presupuesto, lo integra en su mayoría diputados del partido líder, o sea, la mayoría. Entonces ese dictamen es fundamental para entrar a la negociación, y lo que ya se escucha es que un poco tanto Valdizón como la bancada líder quieren hacer presión vía ese dictamen para entrar a alguna negociación y condicionar el presupuesto. Si eso es así, yo veo un presupuesto que no se va a aprobar, porque no creo que ninguno de los dos partidos que hoy están peleando la segunda vuelta vaya a querer sentarse con una bancada líder o con un Valdizón a negociar un presupuesto que primero está desfinanciado. La situación económica del país para el otro año es sumamente delicado. Hay muchos de los préstamos que están venciendo, y además estamos hablando de 15.000 millones que hay que pagar del total. La recaudación el otro año va a seguir en decrecimiento, y la gobernabilidad va a ser un periodo, o sea, vamos a tener un año, el próximo gobierno, muy complicado. Yo vería que sería más sano quizás esperar al nuevo Congreso que tome posesión el otro año, y con ese nuevo Congreso hacerle reformas y actualizar un presupuesto, porque las condiciones son muy yo quisiera difíciles. Preguntarle a usted, voy con el licenciado Sanabria, pero antes, esta pregunta también es para usted. Usted fue parte de la bancada de líder, hoy día usted es un diputado independiente, no obstante, conoce muy bien el funcionamiento de esa bancada. El anuncio de Manuel Valdizón de su retiro de líder, y también una posible advertencia del Tribunal Supremo Electoral que se va a cancelar líder debido a que ni siquiera se han pagado las multas por todas las ilegalidades en que incurrieron en campaña, podría propiciar que el partido sea cancelado. Eso significa que los diputados de líder ya no serían de líder, o jurídicamente, ¿qué pasaría? Ese es un vacío al que al día de hoy nos enfrentamos los guatemaltecos, y no sabemos la interpretación ni tampoco un análisis de qué pasará con los diputados de líder. La crisis que está atravesando líder definitivamente es muy grave, o sea, es de fondo. Para mí, yo fui electo por líder, me incorporé al partido en marzo del 2011, y justamente en marzo del 2013 renuncié al darme cuenta que el partido como tal se había desnaturalizado, que su función principal era únicamente el tema electoral, y que había dos elementos que estaban definiendo el rol y la actuación tanto del partido como la bancada. Uno era liderazgos que sumaron votos, y dos, conseguir financiamiento a cualquier costo, y creyendo que con financiamiento y liderazgos iban a tener las elecciones ganadas. Afortunadamente la población cambió, las situaciones cambió, ellos nunca pudieron darse cuenta de ese escenario, y entonces lo que vimos es el colapso de un partido que utilizó los modelos tradicionales políticos, que no fue aceptado por la población, y ese es uno de mis análisis. Pero eso lo lleva a una gran crisis. Uno, por la credibilidad de la institución. O sea, es bien difícil que en el otro periodo el partido pueda tener un reconocimiento y una nueva recomposición para participar. O sea, electoralmente yo le veo que ese símbolo del partido se desgastó tanto por la figura de Manuel Valdizón, que se convirtió en la representación del clientelismo, del mercantilismo de la política, y entonces eso lo traslada hacia el partido, uno. Y dos, es que al bajar la bancada, y que Manuel, yo no creo, conociéndolo, lo poco que lo conocí en esos 2 años, él, aunque haya dicho que primero había dicho que se retiraba, o sea, incluso los medios interpretaban que renunció. Hoy aclaró en las redes sociales que no estaba renunciando, que ahí está. O sea, en el fondo lo que estamos viendo es que él está tratando de optimizarse, por un lado porque los compromisos financieros que adquirió son muy grandes, segundo porque creo que no ha asimilado la pérdida y el rechazo de la población, y entonces una forma de no aceptar los resultados es decir, no avalo las elecciones y entonces me retiro, pero en realidad hay un factor fuerte que debilitó el partido, y que lo más probable, yo el otro año veo al partido reducirse en su mínima expresión, una bancada pequeña, y el riesgo de que la cancelen es inminente, porque las violaciones a la ley electoral fueron José Carlos, ¿tú ves alianzas el año que viene? Hay gente que dice, bueno, se van a aliar Líder y UNE. Por otro lado, ¿tú ves desde ya algo o coincides en que la dispersión puede ser grande y todavía no tenemos? Yo creo que las piezas se están colocando. Una de las dudas es qué va a suceder con Líder.
Porque en este caso yo sí creo que lo que hizo Valdizón es un poco retirarse de la escena pública para tratar de manejar el poder un poco atrás de otras bambalinas. Y acá la decisión o lo difícil que tiene él mantener la bancada cohesionada, principalmente en un contexto donde él en este momento ya no se perfila como el principal líder de oposición, ni mucho menos con expectativas de ganar en la próxima elección, como sí lo tenía hace 4 años. Y esto, pues, de una u otra manera impacta y tiene, pues, algunas dificultades, principalmente para mantener cohesionada el bloque legislativo. Algunas alianzas que se puedan dar, indudablemente, porque Valdizón paulatinamente está perdiendo también el control del partido. Y esto se puede ver no solo en diputados, se puede ver en alcaldes. Y acá podemos ver variables que pueden pasar desde variables de afinidades ideológicas que algunos diputados o alcaldes tengan para tratar de sumarse a otros bloques. Si se consolida ese escenario donde el Tribunal Supremo Electoral cancela al partido por violar las normativas a la ley electoral, eso complicaría aún más, porque recordemos que ya tampoco está CNN, que era la otra plataforma partidaria que tenía Valdizón. Entonces, creo bastante complejo. ¿Qué pasaría si el partido líder es cancelado? ¿Qué pasaría con los diputados, con los alcaldes, con quienes fueron electos? Yo creo que si no tiene la capacidad para empezar o iniciar un proyecto político distinto, pues básicamente estaríamos en un escenario donde vemos una salida y una migración masiva de diputados hacia otros. Roberto, pero usted se pueden quedar bien. ¿A dónde migran? ¿Se pueden quedar independientes? Se convierten automáticamente en diputados independientes, pero aquí hay una situación que lo hace más difícil, porque Manuel no es de los que ha mantenido un segundo liderazgo, de si él no está, entonces va a surgir alguien más a dirigir el partido, porque ya lo decía Edgar, ese partido giraba y ha girado y va a seguir girando alrededor de él y nadie más que él. Y entonces, al no estar la figura principal, que es lo que hemos criticado tanto de los partidos políticos tradicionales, el partido automáticamente se muere. De hecho, cuando la figura principal llega a la presidencia, los partidos empiezan a pelear entre sí y paran dividiéndose y desapareciendo. En este caso es peor, porque al no estar Manuel dirigiendo el partido, no hay quien vaya a aglutinar, pero además no hay promesa electoral. Porque no es lo mismo quedar en segundo lugar en la elección pasada, ser automáticamente el primer lugar en las próximas elecciones, empezar a recaudar un montón de plata, iniciar una campaña anticipada, ofrecer el oro y el moro, que encontrarse ahora en un tercer lugar, tener que admitir que perdió y si no lo admite tener que decir que es fraude, correr el peligro de que el tribunal los cancele y además tener que retirarse él, porque su figura, si no se retira, se va a seguir desgastando. Yo entiendo su retiro, porque si él se queda no tiene nada que ganar, más que puro desgaste. Al líder todavía le falta ver qué va a pasar con su candidato a vicepresidente, que va camino a un tema. El día de hoy, por cierto, le han dado un arraigo al señor Martín. Bueno, ya es el primer paso, ¿verdad? Y ahora no sabemos de memoria los pasos, lamentablemente. Bien para el país, pero ya casi nos aprendimos cuáles son los pasos. Hay 8 o 9 diputados que ya perdieron el antejuicio. O sea, viene más sobre el tema el líder y patriota y el Congreso en términos generales y la clase política en términos generales, y de manera tal de que esa falta de liderazgo termina de agravar la crisis en el partido líder. Yo creo que antes del 14 de enero, ya si nadie agarra esa batuta, que no veo quién puede hacerlo, vamos a ver una bancada totalmente disgregada en los demás partidos, que también es delicado, porque cualquier partido que empiece a aceptar diputados de otras bancadas va a seguir el juego del transfugismo que tanto criticamos. Y entonces, sí, la situación del país en términos generales es difícil. Partido Patriota, un partido oficial que logra meter, gracias a la bolsa y a todos los beneficios, un buen número de diputados que nadie se esperaba y un buen número de alcaldes que se vuelven una sorpresa muy grande también. Todos esperamos que fuera mucho menor, pero sin ninguna dirección, con el mismo error de que una o dos personas lo dirigían y no hay quien lo dirige, un partido líder a punto de desaparecer, donde su dirigente se tiene que retirar, y de ahí lo demás tiene que buscar el diálogo y la negociación, y este gobierno nos hizo perder la costumbre al diálogo y a la negociación porque nunca se dio. Diputado, sí, ¿qué pasaría, o cree usted que una variable más a todo esto que estamos viendo es que triunfe en segunda vuelta o el señor Morales o la señora Torres? ¿Podría tener repercusión, por ejemplo, si gana el señor Morales, también el análisis que estamos haciendo en la bancada de la UNE, e incluso en otra? O si gana la señora Torres, podría tener esto en el FCN. ¿Ve que estas variables
pueden incidir drásticamente, como parece ser que otras cosas sí inciden en la bancada líder? En la parte electoral no veo mucha incidencia, el retiro de Valdizón, que eso vaya a afectar el voto del partido, porque lo pudimos ver el resultado de las elecciones. La población ya no acepta que sus dirigentes le digan usted vota aquí, ahora me vota por allá. Creo que ese ya es un avance como país y enhorabuena. Todo este acontecimiento nos ha llevado a una reflexión y la gente ha dicho, bueno, las elecciones me interesa porque lo que estamos eligiendo incide en mi vida y eso ya es fundamental. Lo que sí veo obviamente es la gobernabilidad del próximo año. O sea, allí sí veo lo que va a afectar esos 40 y pico de votos de líder, dependiendo de cómo se va a comportar, si finalmente se van a dividir, si van a crear una bancada independiente, para dónde va a incidir, porque es una fuerza que va a ser importante para lograr los 80 o los 105 Yo creo que votos. ustedes me hablen muy claramente, ustedes que conocen el Congreso de cerca, ¿para qué lado van a ir los diputados que queden sin un partido y que queden sin un líder? Si son inteligentes, para ninguno. Independientes. Sí, es que yo no veo a un Jimmy negociando con los partidos tradicionales porque pierde totalmente su figura del antivoto. En el momento que él haga cualquier alianza con cualquier partido político, se convierte en un político más. Y aparentemente lo que vemos en las encuestas es que la gente votó por él porque se diferencia de todo el político tradicional. Y si doña Sandra hace lo mismo, de ponerse a comprar diputados, es solo confirmar que los políticos tradicionales actúan o actuamos de esa manera y eso lo hace mucho más delicado. O sea, tampoco es que hay un gran mercado en la ley de la oferta y la demanda ahora de que se esté muriendo todo el mundo por ir a comprar a los diputados líderes, ¿verdad? El tema es un tema de esperar. Yo creería que es más conveniente para ellos mantenerse independientes. No solo ellos, también el Partido Patriota se encuentra de esa manera. Estamos hablando de un buen grupo de diputados que van a estar ahí, diputadas, ¿verdad? Que van a estar ahí a la espera, pero que tampoco van a ser pescados por cualquier otro partido político, porque entonces el Congreso volvería a ser más de lo mismo y entonces la limpieza que está exigiendo las calles seguiría más de lo que ya está sobre el Congreso de la República. Tenemos que cuidarnos en ese sentido. José Carlos, otras bancadas, porque nos hemos entrado en 2 o 3, pero aparece el FCN, aparece incrementada Todos, aparece también Encuentro por Guatemala. Estas bancadas, digamos, no tradicionales, o de las que hemos hablado, ¿cómo Viva convergen también, creo que en esta? Van a jugar un papel importantísimo, porque precisamente van a ser las bancadas bisagras que van a permitir alcanzar ese número de votos que indudablemente llegue Sandra Torres o Jimmy Morales necesitarán en el Congreso, porque ambos tienen bancadas no mayoritarias. Más grande está la de UNE, por supuesto, menor es la de FCN, pero este conjunto de partidos políticos van a ser clave. Y también creo que son un grupo de bloques legislativos que no van a permitir o no van a incluir a cualquiera de los diputados dentro de sus bloques, principalmente para tratar de resguardar la imagen política, y en ese caso pues van a ser claves y fundamentales en las decisiones. Y si veo que va a ser muy difícil establecer como una agenda legislativa con temas priorizados, si no veo una agenda legislativa donde las negociaciones van a ir casi que ley por ley, entonces no vamos a tener en este caso bloques legislativos manejando una agenda mayoritaria. Sí, eventualmente veo que tal vez algunos partidos minoritarios puedan establecer alguna agenda legislativa, principalmente con transparencia, otros con fiscalización, pero no va a haber una agenda legislativa como hemos tenido intentos en otras legislaturas de bloques mayoritarios, tratar de acomodar pues, temas y número de votos. Yo quisiera preguntar, el presidente Alejandro Maldonado dijo claramente en su discurso que su principal propósito es la aprobación de la ley electoral y las reformas que son urgentísimas. ¿Será posible que esa misión que trae el presidente Maldonado pueda ser cumplida de aquí al 14 de enero? Debiera. Yo creo que a mí me encantan las crisis porque son momentos para aprovechar. Porque son oportunidades. Son oportunidades. Aquí hay tal confusión de tal manera que es un momento muy oportuno para ponernos de acuerdo y aprobar esa ley que tenemos tantos años de estar peleándola. Porque si no vamos a seguir en el mismo juego, eligiendo de la misma manera. ¿Existen las condiciones en estos momentos para doblegar a estas bancadas que se opusieron rotundamente? Creo que ya no les importa. Ya sufrieron las consecuencias de no haber aprobado la ley en su momento, ¿verdad?
porque ellos son, digamos, el resultado de no haber aprobado la ley en su momento. Hablamos aquí de un Estado colapsado, hablamos de la necesidad de cambiar la ley electoral, la ley de régimen interno en el Congreso, que la hemos trabajado tantas veces, la ley de servicio civil, y todos los partidos que están en el poder se niegan a hacerlo, o todos los que van ganando en las encuestas se niegan a hacerlo. Hoy el ambiente es propicio para que la ley se cambie, porque no hay quien encabece encuestas, no hay un segundo lugar que vaya para la otra, no hay nada definido, y deberían de darse cuenta los diputados que la presión de la calle también va a seguir. Son 4 meses todavía y esto no ha terminado y ojalá no termine en materia de seguir presionando al Congreso. Don Edgar, el transfugismo, hemos hablado de transfugismo hasta la saciedad. ¿Usted cree que estamos en ese momento en que los partidos políticos, per se, sin necesidad de ninguna ley, digan ya no queremos más? Usted se va de aquí o se va independiente, como se ha ido usted, pero se va, pero no se viene conmigo. ¿Cree que va a ocurrir o todavía las malas prácticas se van a seguir utilizando? Si no se dan las reformas, que fuera lamentable para el país en un corto plazo, creo que se va a seguir dando. El transfugismo hay que entenderlo, que no es en sí mismo una causa. El transfugismo es un efecto del sistema corrupto que tenemos del sistema político en el país. El hecho que no tengamos instituciones políticas, el hecho que no hayan partidos serios con estructura y organización, es lo que hace. Miremos en el caso de lo que está pasando en Líder, por ejemplo. Entran en crisis, se va el candidato, o sea, se quedan sin un liderazgo, sin una cabeza, con una amenaza de que el partido lo vayan a cancelar. En otros casos es el desgaste de gobierno. Entonces, a muchos diputados, al no tener una bancada fuerte en donde puedan incidir, porque hay que decirlo, en el sistema actual, cuando uno está independiente, un diputado solo o una bancada pequeña, ¿cuánto se puede incidir en el Congreso? Es muy poco, casi nada, y eso provoca el tener que salirse o trasladarse para buscar incidir. Por eso es que el transfugismo solo es un efecto, digamos, de la causa, y yo, aprovechando este momento, sí pediría al presidente de la República, a don Alejandro, que el país hoy le dice que debe asumir el liderazgo que se le dio. Si él asume ese liderazgo y presiona al Congreso y la población, yo creo que sí hay condiciones para pasar las reformas a la ley electoral. Estamos en tema, pero 30 segundos por esto del equilibrio de intervenciones. Convergencia, una izquierda que aparece en 30 segundos. Yo creo que va a ser algo novedoso, ya una agenda interesante. Principalmente creo que se va a enfocar en reforma a la ley electoral, transparencia y fiscalización. Bueno, pues esa es una buena conclusión. Muchísimas gracias, José Carlos, Roberto, Edgar. Gracias. Muy amables. Creo que ha sido una conversación muy dinámica. Ustedes en las redes han puesto muchas cosas y nuestro compañero José Antonio Sandoval nos lo va a decir en unos minutos. No se mueva. Gracias, doctor Trujillo. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes. Nos dice George, todos son tránsfugas o regresan a la UNE, que es de donde salieron, o se pasan a donde más les convenga. Moni, el que reciba tránsfugas en el Congreso se ganará el rechazo de los guatemaltecos. Es mejor que sean diputados independientes. Moisés Pialco, todos los políticos añejos lo que tendrían que hacer es renunciar y que se vayan a disfrutar. Si pueden, lo que se han metido es lo que dice Juan. Diputados y alcaldes por proceso penal si sigue MP contra electos y partidos con dinero ilícito. Valdi aún piensa que regresando con otro partido va a ganar, y Luis Galindo, colmaron la paciencia del electorado con su campaña de casi 4 años. Parte de los mensajes que tenemos esta noche. Tendremos una segunda entrevista al regresar a las 8:45. Quédese con nosotros.